Sí, la verdad es que el partido ha empezado de manera bastante favorable, ¿no? Yo creo que ha sido prácticamente en la primera jugada hemos marcado gol. Y bueno, yo creo que en este tipo de partidos es importante, ¿no? Al final son partidos en los que, bueno, pues miras la clasificación y puede entrarte ese punto de relajación, de jugar un partido que aparentemente puede ser fácil. Y también luego lo que suele derivar eso es en que empiezan a entrar las prisas, la precipitación, no acabas igual de encontrar esa forma de generar ocasiones o de hacer goles y se te puede atascar, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que el equipo ha estado bien desde el principio, hemos tenido un control absoluto del partido, hemos generado muchas ocasiones de gol. Y bueno, y luego encima hemos acertado prácticamente en las primeras que hemos tenido y eso facilita mucho luego todo lo que hemos tenido, bueno, por delante, ¿no? 3-0 al descanso y luego en el segundo tiempo habéis tenido también una salida bastante potente, que ha podido caer algún gol más. Sí, la verdad es que en líneas generales el partido hemos estado yo creo que en la misma línea, ¿no? Con mucho control de juego, con muchas acciones previas a ese último tercio de campo. Y bueno, y con acciones de poder haber marcado algún gol más, ¿no? Bueno, han sido al final 4, pero bueno, como bien dices, pueden haber sido alguno más. Pero bueno, contento con lo que se ha hecho, contento con el partido, contento con la disposición de las jugadoras. También ha habido varias jugadoras que estos días han jugado menos minutos y bueno, han estado también a un nivel magnífico, o sea que eso también es importante también para el equipo. Lo más importante también que con un 4-0 el equipo no se ha ido en ningún momento el partido, habéis seguido muy concentradas en defensa y no habéis dado ni el más mínima ventaja a ellas. Sí, yo creo que al final es una de las claves también de que estemos ahí, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Al final yo creo que el equipo, no solo a nivel ofensivo, yo creo que sobre todo defensivamente el equipo está siempre muy serio, muy puesto y eso pues da muchas garantías de cara, bueno, pues a cerrar los partidos, a que el rival tampoco nos genere mucho, ¿no? En ese sentido yo creo que también es para felicitar al equipo y bueno, y para disfrutar también, ¿no? Y ahora disfrutar el parón, llega en el mejor momento. Sí, bueno, al final yo creo que yo con el tema de los parones también soy muy de que nunca sabes si es el mejor o el peor. Bueno, desde luego para nosotros es fenomenal porque bueno, estamos en una situación inmejorable, arriba en la clasificación y bueno, pues también viene bien también para desconectar un poco, ¿no? Y volver otra vez a enganchar esos últimos 8 partidos que quedan, que bueno, que también ahí va a ser un sprint bonito, ¿no? A ver si somos capaces de seguir estando en la misma línea y de poder pelear por ese primer puesto, ¿no? Que yo creo que se iba a poner un poco también una guinda a todo el buen trabajo que está haciendo el equipo durante la temporada.